En Colombia, el sector de la floricultura inició durante los años 60 como el primer productor y exportador mundial de flores, siendo uno de los principales proveedores del mercado americano y Países Bajos, donde registran un 50% del total de las importaciones y el 85% de las exportaciones de flores. En Unión Europea, las especies más solicitadas suelen ser las rosas, claveles o algunas de las plantas bulbosas, como lo son el tulipán y la azucena. Actualmente en Colombia hay más de 6.783 hectáreas destinadas a la siembra de las flores, concentradas en la sabana de Bogotá y en otras ciudades. En Colombia la temperatura ideal para el cultivo de la rosa oscila entre los 10 y 17 grados centígrados. Es un cultivo muy exigente en iluminación, por lo tanto deben realizarse lavados periódicos a los invernaderos. La ventilación es muy importante ya que nos ayuda con el manejo de enfermedades como el mildeо velloso y botrytis. El pH del suelo debe estar entre los 5.5 y 6.5 con el fin de garantizar una debida nutrición de las plantas. El proceso para cultivar flores se divide en dos grandes secciones, cultivo y post cosecha. En cultivo se hace la preparación de los suelos, el levantamiento de las camas, la siembra e injertación del escudete, las labores de riego y fertilización, deshierve y desmalece de las plantas, enmalle y corte. Posterior a eso se pasan a la sección de post cosecha, donde se busca hidratar la flor y seleccionarla según la necesidad y el criterio del cliente. La GTC 45 es la guía para la identificación de los peligros como biológicos, biomecánicos, físicos, químicos, psicosociales, fenómenos naturales y condiciones de seguridad. Esta identificación se hace a partir de un panorama de los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la floricultura, como lo son temperaturas, agentes químicos, posturas, manipulación de cargas, cortes y punciones y condiciones de la tarea. OCRA Checklist es una herramienta derivada del método OCRA desarrollado por los mismos autores. OCRA Checklist permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método mide el nivel de riesgo en función a la probabilidad de apariciones de trastornos musculoesqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo. La aplicación del método persigue determinar el valor del índice checklist OCRA y a partir de este valor clasificar el riesgo como óptimo, aceptable, muy ligero, ligero, medio o alto. Se calcula empleando la siguiente ecuación. El valor de ICKR es el resultado de la suma de 5 factores posteriormente modificada por el multiplicador de duración. Factor de recuperación, factor de frecuencia, factor de fuerza, factor de posturas y movimientos, factor de riesgos adicionales y multiplicador de duración. Es importante calcular primero el tiempo neto de trabajo repetitivo y el tiempo neto de ciclo de trabajo. Ya conociendo el TNTR, ahora es posible calcular el tiempo neto del ciclo del trabajo. El TNS podría definirse como el tiempo de ciclo de trabajo si solo se consideran las tareas repetitivas realizadas en un puesto. Para calcular el factor de recuperación se utiliza la siguiente tabla. Se considerará significativo este factor únicamente si ejerce fuerza con los brazos o las manos, al menos una vez cada pocos ciclos. Además, la aplicación de dicha fuerza debe estar presente durante todo el movimiento repetitivo. En caso contrario, no será necesario calcular el FFZ dándole el valor 0. Para calcular el factor de posturas y movimientos se utilizará la siguiente fórmula. Con la siguiente tabla se puede hacer el cálculo de factores de riesgos adicionales. Para poder realizar el cálculo del multiplicador de duración, MD depende del valor del tiempo neto de trabajo repetitivo, TNTR, calculado anteriormente. Si TNTR es igual a 480 minutos, 8 horas, MD tomará el valor de 1.
Si el tiempo neto del trabajo repetitivo es inferior a 480 minutos, MD disminuye. Una vez calculados todos los factores y el multiplicador de duración, es posible conocer el índice de checklist OCRA utilizando la ecuación inicial, donde se hace la sumatoria de FR más FF más FFZ más FP más FSC dividido en MD. Ahí nos debe dar el resultado final de la valoración aplicada. Riesgos. Se puede evidenciar que hay una alta exposición al factor de riesgo biomecánico, ya que durante el desarrollo de varias actividades se evidencia movimiento repetitivo y posturas sostenidas, levantamiento de cargas, entre otros, los cuales a largo plazo son factores que ayudan a desarrollar enfermedades laborales como síndrome de manguito rotador, síndrome del túnel carpiano, tendinitis y epicondilitis. Para evitar el desarrollo de estas enfermedades, se implementará un programa de vigilancia epidemiológica con énfasis en riesgo biomecánico. Medidas de intervención. En este, se realizarán cambios operacionales para evitar las tareas repetitivas. Se rota al personal en los diferentes subprocesos a la hora de cultivar las rosas. Se realizan capacitaciones de manipulación de cargas, capacitación en manejo de cargas e higiene postural con el fin de reducir los movimientos o esfuerzos durante la jornada. Asignación de recursos para implementación de herramientas manuales como la tijera Felco 6 para labores de corte, así evitando desviación y extensión de la muñeca, ayudando a las labores de corte donde más se evidencia la aplicación de fuerzas permitiendo descansos frecuentes. Control en el desarrollo de las tareas con la finalidad de vigilar que las actividades se desarrollen de acuerdo a los procedimientos de trabajo.